con un mareo de cucharas, estamos iniciando la columna de psicología. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, María? Esto sí que es una locura. Sí, hasta los cables, que se Sí, decía, ¿cuántos cables que hay? Hoy parece martes 13. Si creyera en ese tipo de cosas, pensaría que es un martes 13. ¿O viste las abuelas de antes, el día que había viento, decían, ¿no? Como que el viento lo traen los locos, algo así decían, mirá. ¿viste? Como que por eso mucha gente generalmente no era muy amante de los días de viento. Mirá, no sabía. Claro, yo al menos lo he escuchado, sí, de mis abuelas, las abuelas de ellas. Nunca relacioné qué pasaba con el viento y la locura, pero algo de ese mito, ¿viste? Como que el viento trae a los locos, o no, como que hay algo raro. Y nosotros estamos con esto, mucho cablerío, las cucharas que se chocaban, Sí, que teníamos de más. Voy lástima, ya no tengo mucha gente a quien preguntarle, pero me gustaría averiguar si yo no nací un día con mucho viento. Podrías preguntar, o podrías empezar la investigación. Sí, podría Capaz que retroceder. llegás. Sí, sin preguntar con algunos datos. ¿Cómo? Dice que es un día seco, Mercedes. ¿Hoy? El viento sur. Claro, porque yo que vengo del sur, yo vengo de la zona de los Hornos, allá se siente mucho el viento, por ejemplo. Salís del casco urbano. Exacto. Y se siente Lo mucho que acá más. es algo, digamos, mira, allá se siente el viento, sí. No sé, me dijiste que estabas escuchando. Sí. Hablando de locuras, ¿no? Atentamente. Por el tema de Nino Bravo, ¿no? Que habla de un tema que seguramente conoces, Sí. una cuestión etaria seguro. Exacto. Generacional. Claro. Y habla un poco de esto, ¿no? Pues si uno es igual a todo el mundo, ¿por qué no me pasan las cosas que nos pasan a todo el mundo? Pero dándolo vuelta, el comentario empezó con lo de Luis Miguel, que yo había hecho un comentario maligno antes de iniciar el programa, lo reconozco, y asumo mi culpa. ¿Qué le pasa a la gente cuando mira al otro? ¿Desde qué lugar? ¿De dónde nos paramos para mirar a los demás? Te voy a llevar a otro lugar, María. Yo estaba escuchando atentamente. Y hasta esto que nos empezamos a decir, esto de qué raro, las cucharas, los cables, el día de viento, la locura, las cosas raras, ¿no? Estos mitos, ¿no? Que hay, decís, bueno, yo tendría que averiguar si el día que nací había viento, ¿no? Bueno, averiguar, ¿no? Cómo entrar a la historia, y no sé cómo, y bueno, pero yo te voy a llevar a otro punto, justamente, más que a tu pregunta o ese cuestionamiento que vos también te haces, de decir, bueno, yo también como que me coloqué con una mirada prejuiciosa, crítica, ¿no? Vos te haces cargo de ese lugar. Pero yo tengo una pregunta que tiene que ver con los tres temas, los dos films que nombraste y el tercero con este tema de Luis Miguel. Que, si hay un hilo conductor en todo los dos films, Luis Miguel, el nacimiento de María. No de la Virgen María, de esta María. El por qué, la canción de Nino Bravo, ¿no? El por qué no nos pasan las mismas cosas a todos. Y por otro lado, el día raro que decíamos, y los vientos, y las abuelas, y todo lo demás. Y esto de averiguar en tu historia, como salí de la crítica, te estoy diciendo, ¿no? Como averiguar en tu historia a ver qué pasa. Creo que si todo pudiésemos reunirlos en algo, como en algo, como un pensamiento, un esquema de charla, es la identidad. Bien. En el primer film, más allá de lo que acotabas, he visto los dos, acuerdo en lo que fuiste aportando, y hay un punto más que el Todo sobre mi madre, que muchas veces el título convoca y uno cree que va a haber algo y después termina viendo otra cosa, mejor de lo pensado. Sí. Almodóvar en esto es una genialidad. Él está muy atravesado por el psicoanálisis, por ejemplo.
Entonces, todos sus films tienen siempre mensajes, tienen un algo ahí, ¿no? Para ser releído muchas veces y preguntado. Y más allá de lo que vos comentabas, y no voy a espolear nada, cosa de que la gente tenga el entusiasmo de poder verlo y que cada uno pueda sacar otras tantas preguntas más que conclusiones, Sí. hay una parte donde el trabajo de Cecilia Roth tiene que ver justamente en una institución donde se hace todo el trámite de lo que es la donación de órganos. Ujú. Y hay un lugar donde ella sabe qué hacer, cómo preguntar, qué decir, qué no, y todo lo demás, en tanto ella trabaja y es funcional a ese Claro. sistema. El cambio, ¿dónde viene? Cuando ella es la madre de un hijo que acaba de morir y está en el otro lugar, donde tiene que decidir, elegir, estar en el duelo, en no entender, en la confusión y todo lo demás, que estaría cualquier vínculo en ese lugar, Claro. y donde ahí también es una cuestión de identidad, ¿no? Donde alguien muere y alguien puede seguir viviendo, ¿no? Como sacarle, entre comillas, ¿no? Algo de ese órgano que tiene una identidad y pasarlo a un otro que tal vez muera muy pronto y con la posibilidad de la donación Claro. pueda vivir. Lo demás, dejémoslo que los oyentes, si la vieron, vuélvanla a ver, porque para verla muchas veces, las películas de Almodóvar, porque uno se pregunta muchas cosas. Pero es cierto, Silvia, no te olvides lo que y vas a seguir, pero cuando ella está de este lado del mostrador y objetivamente tiene que convencer, entre comillas, a una madre, un padre, un pariente, de que el que acaba de fallecer pueda donar los órganos. Ahora, cuando está ella en ese lugar, ¿cómo le cambia la perspectiva? Muy bien. Porque es eso, es el punto de vista. Creo que ahí también Almodóvar quiere mostrar un poco Claro. esta situación de debate y de conflicto que tenemos los filósofos, los psicoanalistas, Claro. el punto de donde, cuándo es el momento que uno muere, ¿no? O sea, Claro. y cómo es este tema de la donación de órganos y todo lo demás. Convengamos, en el año que se hizo, es como más Claro. revolucionario aún que Almodóvar lo tire en una película y a partir de esto haga una trama, pero deje esa incógnita y esa pregunta y ese misterio a poder ser expresado por cada uno de los que lo vemos y lo que escuchamos y lo que pensamos de esta situación. Pero ella sabiendo justamente, no voy a spoilear más nada, No, pero sabiendo el trasfondo, el backstage, o sea, la cocina del restaurante, Claro. es donde ahí entraron las dudas de ella. Ahí entraron las situaciones que como funcional al sistema no lo tenía. Claro. Bueno, no digo más nada, cosa de que se pueda ver. La otra identidad tiene que ver con el otro film que nombraste, que también lo vi muchas veces. Cada vez que uno ve muchas veces un film, descubre algo diferente. Y ahí también estaba esta cuestión de la identidad, porque vos decías en un momento, una pareja que detrás de sus ideales y sus causas, en ese momento histórico tan particular como hemos tenido, cómo trataban por todos los medios de alguna manera de hacer algo como una familia con las cuestiones de lo cotidiano, las costumbres, las tradiciones, cosas más comunes, ¿no? Entre ellos o con familia por momentos o con el niño. Y cuando vos decías esto, recordaba escenas, ¿no? Pero como yo seguía con el hilo de la identidad, dije, sí, pero hay una parte donde el niño, por más natural que sea, tenía que cambiarse el nombre. Es decir, no me llamo Juan, me llamo Pedro. ¿Y por qué me tengo que llamar Pedro? Bueno, porque acá te tenés que llamar Pedro, pero yo soy Juan, sería. ¿Se entiende? Y ahí también hay una cuestión de identidad que hay que ser negada, que hay que mentir la identidad. Si pensamos en nuestros desaparecidos, ni hablar de la identidad que nos quitaron, ¿no? Es decir, vez pasada hablando con un amigo, colega, Raúl, que tal vez nos esté escuchando, justamente decíamos esto, ¿no? ¿Quiénes hubiésemos sido todos nosotros sin el atravesamiento del terrorismo de Estado? Y es una pregunta que como psicoanalistas, dos amigos que nos sentamos a tomar un café, nos lo seguimos preguntando porque nunca sabremos quiénes hubiésemos sido. Estamos viendo quiénes somos. Claro. Y el otro punto de identidad, ahí lo traigo a Luis Miguel, y también desde algún lugar
para no tocar susceptibilidades, porque ahora está la incógnita y la pregunta y el misterio y los enojos también, ¿no? De por qué creen, no creen, de por qué creen que no es, de por qué si es el doble. O sea, y de alguna manera lo que se está planteando también es una cuestión de identidad. ¿Por qué? ¿Será él? ¿No es él? ¿Es porque adelgazó? ¿Es porque es el doble? ¿Cómo se puede mover de esta manera? Es decir, todos entramos como en un circuito de dudas con respecto a la identidad. Mirá si no estaba todo atravesado de alguna manera por la identidad, ¿no? Que alguna vez lo hemos tirado nosotros en alguna que otra porque es propio de nuestra idiosincrasia. A lo que voy es, ¿desde qué lugar uno es crítico? Tal vez no es que seamos críticos, viste que en un momento dijiste, yo soy mala, ¿cómo voy a pensar esto? ¿Cómo voy a decir esto? Tal vez no es que seamos malos, no es que seamos tan críticos, sino tal vez si volvemos a nuestra historia, ¿no? Digamos, no sabemos, otros tendrán otros rollos de los cuales también se tendrán que hacer cargo, pero en nosotros en particular, ¿no? Tenemos todo un tema con la cuestión de la identidad. ¿Por qué nos ponemos tan contentos cuando aparece un nuevo nieto? Como si fuera parte de nuestra familia, como si fuera parte, es que es parte nuestra, claro, porque desde algún lugar... Parte de nuestra historia. Es parte de nuestra historia, sus padres desaparecidos son parte de nuestra historia, las marchas, claro, los comentarios, lo que se escribió de todo eso es parte, entonces todos nos ponemos contentos, entonces como de alguna manera es reparar algo de lo perdido que es la identidad. Claro. Porque también estuvieron en otras familias que no eran las propias. Y tal vez también nos cueste entender por qué muchos tienen el costo de, aún encontrando a sus abuelos o alguna parte de su familia biológica, tienen un costo emocional porque tienen que rever toda su historia, tienen que empezar a pensarse en otro lugar, pero entonces, ¿qué hago con esta familia con la cual me constituí? Mirá si no tenemos un tema de identidad. Empecemos al menos por nosotros, en nuestro país, los argentinos. Entonces, evidentemente estamos atravesados por esto. Hay un cuento muy, muy cortito de Borges que se llama El cautivo, justamente. Que cuenta la historia, bueno, de que en el siglo XIX, un malón roba a un chico de una familia y años después, muchos años después, el ejército lo recupera y se lo devuelve a los padres. No cuenta en el medio cómo supieron los padres, no importa. Y el nene, este cautivo, después veremos cautivo de quién, no reconoce a sus padres, no recuerda nada, pero de golpe va a buscar a la cocina, en un lugar que él había escondido, un cuchillito cuando era chiquito y vivía con sus padres biológicos. E inmediatamente se escapa y se va nuevamente, por decisión propia esta vez, a las tolderías. Y acá es un cuento escrito 20 años antes de la dictadura, sí, o más, pero bueno, hay toda una lectura política. Y es esto, ¿no? Es el chico, aunque haya sido apropiado por los indios, en este caso del cuento, elige volver porque la mayor cantidad de tiempo la vivió con esos indios, su familia son esos indios. Ahora, ¿qué pasa con estos padres que lo recuperan y lo vuelven a perder por segunda vez? Y el chico también, aunque no lo sepa, no es muy consciente, vuelve a perder a sus padres biológicos por segunda vez. Está buena la pregunta. En realidad, destaco más en todo caso en el niño, por una simple razón, ¿no? El niño no eligió, claro, nada de lo que le pasó, nada, absolutamente nada. No. Se puede encontrar con su familia, volver con aparte del cuchillito, con su familia indígena, con sus costumbres, y de repente aparece esta otra historia, sus padres biológicos, ¿no? Pero, digamos, queda en ese lugar de la inocencia, es decir, ¿no? La inocencia de que todo esto me pasó, me atraviesa, y de la cual podría preguntarse, ¿por qué me pasó todo esto? Sería, claro, ¿no? O tal vez el por qué a mí, o cuántos como este niño hay más allá de mí, sería, ¿no? Claro, también, ¿no? Claro. Es decir, todas esas preguntas se abrirían. Los adultos, en todo caso, ahí tienen otros recursos para
armar la historia, desarmarla, volver a armarla, esto que decías, la pérdida. Sí, estamos de acuerdo, pero hay otros recursos que un adulto puede tener para restaurarse, para volver a constituirse, para volver a armarse, si querés el término, ¿no? Tiene una vida y otros recursos, ha tenido otros amores, ha tenido historias. Un chico no. Y el niño, Claro. hasta generacionalmente, ¿no? O sea, el niño los tiene, pero es como cuando uno dice, bueno, pero que no le pedíamos más, tiene 5 años, Claro. es decir, hace 5 años que nació. O sea, estamos diciendo, y tienen recursos, muchas veces, mucho más que los adultos, porque a veces no están apresados al lenguaje, Claro. ni a la lengua, ni a lo que tengo que decir, ni lo que debo decir, ni no sé cuántas cosas. Entonces, en ese lugar es como esa tierra fértil que es lábil, pero a su vez tiene los recursos que los adultos Claro. medimos de alguna manera, Mm. ¿no? A ver cómo le digo, qué digo, cómo me hago entender, bueno, todo lo demás. El niño en ese sentido es como más puro en todo, ¿no? Pero a su vez decimos, bueno, pero tiene 5 años, es decir, una vida de 5 años. Claro. Los adultos, por diferentes razones, por diferentes circunstancias que estén atravesados o construidos por todos los vínculos en su historia, ya los ubica en un lugar generacional, que de hecho lo dijimos hasta con la música. Claro. Desde la generación nuestra sabemos quiénes son los gatos, que el tema que escuchamos, a Mercedes un poco le tenemos que explicar de dónde vienen, quiénes fueron, ¿se entiende? Entonces, bueno, es bárbaro que le encante la música, porque eso es la atemporalidad del arte, ¿no? Pero lo generacional nos ubica siempre en una posibilidad de hablar de la historia. Claro. El niño en ese caso... Me lo anoté porque me pareció esta conversación que tuviste con tu colega, con tu amigo, sobre qué seríamos o qué hubiésemos sido si no nos hubiese pasado la dictadura. Y vos sabés que yo nunca lo pensé así, es más, siempre lo pensé, pero al revés, la pucha, mirá lo que nos pasó. Pero volver a mirarnos con esto encima, ¿no? Qué loco. ¿Y llegaron a alguna conclusión? Que en el medio de lo que se pueda contar. No, es más, vos sabés que el principio tuvo que ver con la música también, porque coincidía que nosotros nos vimos por el tema del Día del Amigo, y viste que uno no se puede ver con todos los amigos el mismo día. Entonces, le comento que días antes había salido con un grupo de amigas y habíamos ido a cenar, y después nos fuimos a un lugar para otra vez la generación, para gente de nuestras edades, que se festejaba el Día de la Amistad. Y entonces le comento, ¿podés creer que cuando nos estamos yendo escucho un tema y le digo a mi amiga, no se lo dije, sino que me volví a escucharlo, a cantarlo, a levantar brazos, o sea, poner el cuerpo, ¿no? Y estábamos todos de esa manera, porque todos peinábamos canas, ¿no? Las mujeres no tanto, porque, claro. porque usamos el color on color, pero las tenemos. Con una alegría, ¿viste? Como si estuviésemos, ¿viste? Como éramos esos jóvenes de aquella época. Entonces, cuando salgo, ya satisfecha, como que será el broche de esa noche, le comento a mis amigas que son más chicas que yo por qué me pasó ahí, porque el tema lo conocían. El tema es que le digo, ese tema en particular es el último tema que yo escuché con un grupo de amigos siendo adolescente, antes de que empezara a cerrarse todo, recitales, bailes, clubes, encuentros con amigos. En ese momento le comento a mis amigas y me decían, qué fuerte, ¿no? En ese momento le digo, qué loco, ¿no? Porque ninguno de nosotros sabía lo que iba a pasar a partir de ese momento. Claro. Para nosotros era la alegría de estar con un tema de virus y cantarlo y estar alegres. Y le digo, y entonces dicen, qué loco, qué fuerte. Entonces le digo, pero fíjense lo que es la historia. Hoy, festejando el Día de la Amistad, yo estoy con otras amigas, con un mismo tema. Claro. Y yo disfruto hoy cantarlo, bailarlo y estar con ustedes. Esto le estaba comentando a mi amigo,
que somos de esta generación donde él me entendía, porque somos más o menos de estos adultos mayores, y él me decía, qué bárbaro, ¿no? Entonces dice, es verdad, ¿no? Él recordando otros temas musicales, otras salidas que teníamos que después nunca más, que después no las vivimos, que después no las tuvimos. Y cuando hoy obtenemos algo de eso, tenemos otra cronología. ¿Se entiende? Entonces, hay toda una etapa nuestra que dice, es cierto, cómo les cuesta a los jóvenes, a los hijos, a los nietos nuestros, creer que nosotros no hemos podido estar en un recital en las edades que queríamos, y no estar 3 personas en una esquina. Y es como decir, pues, ¿qué, me estás contando algo? No hoy que todos lo saben, pero digo, en las primeras épocas cuando se empezaba a hablar de esto, ¿no? La tontería de salir con el DNI. El DNI hacer un mandado. Explicarle, a mí me pasó con mis hijos, que tienen la edad de Mercedes, ¿por qué vas con el DNI a la esquina? Pero no es porque, yo sé que ahora no pasa nada, pero es algo que se impuso tanto, esa tontería, que no podés salir. Hay algo interno que te prohíbe salir sin el DNI. Y eso que hasta como objeto es distinto, nada que ver. Sí, y me diste pie a otra cosa, la pérdida. A nosotros nos pasa que si perdemos el DNI es esto de, para un joven no hay ningún problema, voy hago el trámite, voy y denuncio que lo perdí, no pasó nada. Pero para las generaciones nuestras, la pérdida es como, la pérdida del DNI nos remonta a esa pérdida de identidad, y volvemos nuevamente a la identidad que hemos sido atravesados. Entonces, mi amigo, a lo que vos me preguntabas, a qué lugar habíamos llegado, por la pregunta, ¿no? ¿Quiénes hubiésemos sido? Porque nunca lo sabremos, somos estos que somos hoy. Y coincidíamos los dos en ese lugar, los dos psicoanalistas, ¿no? Obviamente en el concepto de la resiliencia, ¿no? Que en realidad está en todos nosotros, solo que, bueno, está en cada uno de nosotros de poder cultivarlo, de poder hacer uso de este recurso que tenemos. No es que algunos lo tienen y otros no, sino que hay muchos que no lo hacemos solos, lo hacemos naturalmente, obviamente, en nuestros propios análisis, la misma historia, las mismas cuestiones cotidianas que nos han acontecido, y entonces terminamos los dos con una sonrisa como diciendo, bueno, no es que necesitábamos esto para saber de nuestra resiliencia, no. Pero al menos en esto podemos decir que por algo seguimos como encontrándonos en el Día del Amigo, no importa que sea si es el 20, para nosotros es las amistades. De hecho, hemos hecho siempre uso del espacio para decir esto, dar cuenta de lo que significan los vínculos. Bueno, esas son redes. Claro. También, ¿no? Redes, como las nuestras. Y vos sabés que mientras que nos contabas esta experiencia con el grupo de amigas que escuchaste esa canción, que te remitió inmediatamente a otros años, me acordaba de la novela En busca del tiempo perdido, de Proust, que él muerde una magdalena, no sé cómo se llama acá, Magdalena creo que se llama también, de grande, inmediatamente lo lleva al patio de su casa cuando era un chico, vos escuchando la música. A mí me pasó lo mismo comiendo, y bueno, igual que Proust, pero digo, la memoria se aloja en todo nuestro cuerpo, evidentemente, porque vos escuchás, yo el sabor, Proust también con están todos en todo nuestro cuerpo, evidentemente. Sí, y nunca sabemos en realidad, María, a esta frase que traes, en realidad, ¿cuándo se nos va a despertar eso? Porque eso está en nosotros. Claro. Pero un film, vos que hablabas de los films, las músicas, ¿no? Cuando cortamos para escuchar un tema, no sabés en qué punto ese momento, esa escena, ese sonido, ese sabor, en cada uno de nosotros remite a cuánto de nuestra historia. Claro. Y ahí está el hilo conductor de nuestra identidad.
esta búsqueda que decís, voy a tener entrar a averiguar a ver si había viento el día de mi cumpleaños, el día que nací. Entonces decía, bueno, es una búsqueda, es decir, siempre estamos así, inconscientemente, pero estamos siempre en esas búsquedas. De hecho, cuando abrimos el espacio también no dejan de ser búsquedas. Sí. ¿Por dónde vamos? No sabemos, pero son búsquedas, son preguntas. Y desde algún lugar, el tema anterior que vos tocaste, nos dio la posibilidad de abrir estas interrogantes, más que soluciones o conclusiones, son preguntas. Es que me parece que la única manera posible de llegar a alguna conclusión es preguntándonos, porque respuestas, ¿para qué? Porque si nos dan la respuesta, me parece que hasta te paran en un lugar y no seguís buscando. Claro, bien. Bueno, justamente esto es lo que ha hecho la ciencia últimamente, ¿no? La pandemia ayudó también de alguna forma, no digo porque querramos otra pandemia, no. pero desde algún lugar aceleró un poco esto a la ciencia, es decir, dejemos de pensar que tenemos la respuesta, claro, porque el virus vino haciendo pito catalán a la ciencia. Entonces, es un poco un cachetazo en el buen sentido, donde es caer de ese lugar de saber omnipotente y saber de las conclusiones. Por eso el psicoanálisis, yo siempre con una humorada lo digo, ¿por qué sobrevive el psicoanálisis desde fin del siglo XIX y estamos en el siglo XXI? Porque por excelencia somos la pregunta de la pregunta de la pregunta de la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos nada. Claro, por suerte. De eso se trata. Y para seguir averiguando cosas, le vamos a adelantar a nuestros oyentes que el próximo programa de Mujeres con Voz va a ser con nuestra queridísima Silvia Andrés. Vamos a hablar toda una hora, pura y exclusivamente. En realidad va a hablar ella, yo la voy a escuchar y meteré algún bocadillo y algún que otro tema musical. Así que, como siempre, me queda corta esta media horita, nos vamos a sacar el gusto el mes que viene. Después anunciaremos día y hora como corresponde. Silvia, no te lo voy a repetir porque lo sabes, pero sí, lo voy a repetir porque sí, hay que decirlo. Es un placer charlar con vos, ir conociendo un poco más de nosotros mismos a través de tu buena mirada. Y dejémonos de mirar tan mal al otro un poquito. Gracias, Silvia. Gracias a vos, María.